Fundamentos y atributos jurídicos del Estado. El Estado necesita fundamentalmente una serie de elementos y características lógicas para poder funcionar. Esto de por sí ya nos otorga una serie de características importantes para los sistemas sociales como el Estado. Una de ellas es que principalmente el gobernante es un elemento reemplazable y al cual se le puede destituir. Otra sería que desde este punto ya se está formando una distribución del poder. Posteriormente se sumarían a esto los aportes propios del contractualismo burgués y del contractualismo social. Finalmente, todos se distinguen por entregarnos conceptos como el estado de naturaleza original y dilucidar por qué existe una estratificación en el orden político, la cual a su vez genera una estructura y una distribución del poder. Con lo antes dicho, podemos comenzar a construir los fundamentos propios del Estado, que resultan del contractualismo. Retomando y aclarando todo lo antes dicho, la estructura de los estados se sustenta en un sistema que determina unas autoridades en favor de los intereses colectivos, ya que en sí mismo la colectividad, el pueblo, el general, quien detenta el poder originalmente, no es capaz de organizarse por su cuenta. Esta necesidad los impulsa a buscar un gobernante y esto a su vez genera una estructura de poder que deriva en diferentes sistemas políticos. Aquí pasaríamos a otro asunto denominado la personalidad jurídica del Estado. En resumidas cuentas, a la hora de entender el Estado y la ley, debemos reducir al primero a un sujeto individual al cual se le atribuyen una serie de derechos. Esta línea de pensamiento respecto a distinguir al Estado como una personalidad jurídica nos da una serie de propuestas para hacer que esta afirmación tenga sentido. Número 1 es de que no podemos entender únicamente al Estado como el mero conjunto de otros elementos como la población. El Estado jurídicamente no se refleja como la serie de derechos colectivos, sino que se reúne y se convierte en un elemento individual, el cual adquiere una serie de derechos. Esto también nos lleva a hacer la distinción obligatoria de que esto no hace naturalmente que la nación también se convierta en un individuo jurídico. Esta característica es única y determinante del Estado. Pero la propuesta de determinar al Estado con esta personalidad jurídica no es la única, y de hecho aparecieron posturas que intentan contraargumentar estos postulados. De parte de estos argumentos, en contra de la visión antes mencionada, encontramos a los realistas. El fundamento lógico es sencillo. Nos declaran que únicamente las cosas reales, tangibles y existentes de forma convencional son capaces de adquirir derechos y ser denominados como elemento jurídico. El Estado, al no ser un individuo, un elemento convencional, real, según la visión de estas personas, no puede conseguir unos derechos y tampoco puede ganarse el título de personalidad jurídica. Regresando un poco a la primera visión,
Se nos dice que el sujeto jurídico, que sería en este caso el Estado, debe funcionar únicamente en pos de los intereses nacionales, que a su vez representan a los intereses de la población, del común. Pasando al asunto de la soberanía, podemos distinguirle una serie de características que se reducen a un solo elemento, y es que dicha soberanía no puede contar con ningún tipo de competencia dentro de su propio territorio. Este concepto se comenzó a desarrollar en los medievales de acuerdo a los papas, a los cuales se les entregaba una soberanía sobre unos determinados territorios. Este poder debe contar con algunas características como el ser permanente y excluyente. Debe ser absoluto. Ahora bien, intentando retomar un poco más el tema anterior a la descripción y origen de la soberanía, tendríamos que hablar de la relación existente entre el Estado y el derecho. La discusión se centra básicamente en distinguir si existe uno superior al otro o más útil. La primera visión aquí presentada es la que establece al derecho por debajo del Estado, bajo el argumento de que el derecho no es mucho más que un mero mandato de un gobernante específico, el cual a su vez está por debajo del Estado total. Eso significaría que nos muestran una escala de valores donde por sobre todo está el Estado, bajo él está el gobernante y en el último eslabón estaría el derecho. Una propuesta bastante medieval y antigua que serviría como contraargumento a la anterior, o bueno, funcionaba como contraargumento a la anterior, nos dice básicamente que la superioridad de imposición del Estado frente al derecho es falsa, porque el Estado en sí mismo es un elemento terrenal y el derecho se respalda por mandatos y órdenes divinas que son de orden superior, lo cual rompería con la escala de valores anteriormente dada y establecería el derecho muy por encima del Estado. Una última postura que se sale bastante del molde típico de establecer uno por sobre el otro nos dice básicamente que tanto el Estado y el derecho son elementos no excluyentes y que inclusive pueden concebirse como parte de un solo algo fundamental. Eso nos lleva a la conclusión que efectivamente ninguno sería más importante que el otro, ninguno cobra una relevancia superior y que al final ambos necesitan existir para conformarse y funcionar adecuadamente.